Todos los días son un regalo de Dios. Cada despertar es una nueva bendición. Aquí comienza Al que Madruga, con el Padre Modesto Lule. Despiértate con nosotros y empecemos un nuevo día. Comenzamos. Gracias por escuchar el programa católico número 2. Vamos comenzando con buen ánimo, poniéndonos en las manos de Dios. Con mucha alegría y con mucho optimismo, porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Y sin otra cosa que decir, vamos a darle que es mole de olla. Y no te oigo, María Traisteni. Despegamos pues en esta nueva etapa con el programa Al que Madruga. Dile pues, no, pues ahí estamos al pie del cañón. Es día lunes, señoras y señores, lunes 30 de agosto del 2021, lunes 30 de agosto del 2021, aquí estamos al pie del cañón, son las 6 de la mañana con 6 minutos, hora de California, son las 8 de la mañana con 6 minutos, hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 6 minutos, hora de Nueva York y también de la Florida y de algunos otros estados de la Unión Americana. Thank you very much por seguir este programa, si es que usted lo sigue, porque pues ya lo tiene tiempo siguiendo. Thank you, muchos thank yous. Estaba mirando por acá una pregunta que me hicieron que, bueno, para las personas a las que les comparto el evangelio, desde que comencé a hacer el evangelio así para las redes sociales y que empecé a subirlo a mi Facebook desde hace, pues estamos hablando desde como el 2013, 2014, 2012, no me acuerdo, pero empezamos a subirlo y nosotros comenzamos a terminar la proclamación del evangelio diciendo como decimos nosotros en la misa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pero un día reflexionando con el Padre Gonzalo, llegamos a una conclusión. Y bueno, hasta la fecha, fíjese, desde aquel año, 2013, 2014, y bueno, eso quiere decir que son personas pues, que no nos habían escuchado, o que tienen algún conflicto con esto y todo lo demás. Pero me preguntan que por qué yo digo al final del evangelio palabra de Dios, si es palabra del Señor. Y yo les pregunto, bueno, ¿y dónde dice que tengo que decir yo palabra del Señor? Si eso solamente está estipulado litúrgicamente dentro de las rúbricas para la Santa Misa. Y eso cuando se proclama con un diácono, un sacerdote o un obispo. ¿Dónde está establecido? A ver, ¿dónde está? Y ves, es algo muy, pero muy repetido y a lo mejor a la vez hasta muy cansado para algunos que sí me están siguiendo ya desde hace mucho tiempo. Pero eso es algo que, tengo siempre por ahí que estar explicando. Pero bueno, por esa razón, cuando allá en el 2013, 2014, yo junto con yo estaba haciendo el evangelio. Entonces ya llega el Padre Gonzalo y me dice, oye, pero ¿te has fijado que la liturgia establece que se dice después del evangelio, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús? Le digo, sí es cierto. ¿Y por qué nosotros decimos palabra de Dios? Pues por respeto, por amor, por cariño a la palabra, por veneración también a la palabra. Es la obligación decir siempre palabra de Dios al final de la proclamación. No es obligación. De hecho, tampoco es obligación que, por ejemplo, en un estudio de Biblia, en un salón de clases, siempre me tenga que poner de pie y decir palabra de Dios. No es una obligación, no está estipulado, no está. A veces hay algunas personas que quieren hacerlo así tan rigurosamente, tan rígidamente, tanto así que lo consideran una ofensa y un pecado el que yo no haga eso. Por ejemplo, si estoy dando una clase, pongamos el ejemplo,
en el programa de radio. Yo puedo estar diciéndoles, bueno, pues vamos a hablar sobre este tema bíblico y voy a estar diciendo muchas citas bíblicas. Entonces, para no hacerlo tan insistente, voy a omitir decir palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces nada más doy las citas bíblicas. O por ejemplo, cuando estoy dando una clase, si doy una clase, entonces estamos viendo muchas citas bíblicas, vamos a omitir decir palabra de Dios, es más, vamos a omitir ponernos de pie. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se ponen de pie? Ustedes no tienen respeto a la palabra de Dios. Así, hay gentes muy ortodoxas en el sentido que bien estrictas y bien rígidas. Y uno espérate, pues sí, o sea, ¿cómo está la cosa? Pues, hombre, hay que mediarle al asunto, no hay que ser tan rígidos. Pero, pues sí, miren, el día de ayer, si ustedes pusieron atención en el Evangelio, hablaba de estas cuestiones rígidas que muchas veces perjudican nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás, porque somos así, imponemos, obligamos, y la gente hay veces que pues no está encaminada en las cosas de Dios, y cuando viene la imposición, cuando viene la restricción, cuando viene la opresión, cuando incluso hasta viene el juicio porque no lo hiciste y te vas a ir al infierno casi, estamos a veces actuando como esos fariseos, esos maestros de la ley que le están reclamando a Jesús el hecho de que sus discípulos no se hayan lavado las manos como rito, no como una cuestión de salubridad, no es eso, es un rito que tenían los judíos y que al final de cuentas eran costumbres que habían agregado los antiguos judíos para tratar de acercar más a lo que vendría a ser una purificación completa, pero se les olvidaba algo. Sobre todo purificar el corazón, porque si eran bien estrictos y bien rígidos en el cumplimiento de las normas, pero no tenían misericordia, no tenían compasión, no tenían paciencia, no tenían comprensión. Y yo digo, pues ahí, ¿cómo está el asunto? Y por eso dice, ustedes tienen ritos, para todos ritos, cuando van al mercado regresan y tienen que bañarse, tienen que purificarse antes de lavarse, tienen que lavar los carros y todo eso. Pero no era por una cuestión de salubridad. No era por una cuestión de higiene, no, era un rito. Y ahí se hablaba de pureza porque la intención era siempre presentarse ante el Señor puro, pero nada más era una cuestión externa. Entonces, pues obviamente eso fue lo que incomoda y pues dice, bueno, pues ciertamente lo que dice el profeta Isaías es una verdad porque ustedes nada más tienen la religión de los labios, pero su corazón está muy lejos de su Padre. Entonces, pues ahí está a veces que nosotros sí somos muy... Entonces, cuando es una clase, uno debe tener respeto, amor, veneración por la palabra de Dios. Yo me apego en el Evangelio que yo les comparto en el Spotify nuestro, en nuestra página de Facebook, y en nuestro WhatsApp y nuestro Telegram. Cuando yo termino la proclamación del Evangelio digo palabra de Dios porque no estoy en misa. Yo no grabo el Evangelio en misa, yo lo grabo aquí aparte y después hago la reflexión. Y yo solamente veo que en la estructura, en las rúbricas de la Santa Misa dice allí palabra del Señor y la gente dice gloria a ti Señor Jesús. La gente, no el sacerdote, la gente tiene que responder, entonces yo por eso digo. Y yo ahí se los dejo pues para que lo tengan presente por si ahí hay alguno de ustedes, ¿verdad?, que no ha escuchado esta explicación que muchas veces he dado, pues para que la tengan en cuenta. Me dicen que ya tenemos que irnos a la pausa, señores, vámonos. Hoy día, lunes 30 de agosto, regresamos. Santa Rosa de Lima. Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus miserias. Vamos a escuchar el segmento El Santoral de hoy y aprendamos de aquellos hombres algunas enseñanzas para poder mantenernos en el camino que nos lleve al encuentro con Cristo, es decir, en el camino de la santidad. Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son 19 minutos después de la hora. 19 minutos después de la hora. Hoy día lunes 30 de agosto. Un saludo a mi estimado Joel Avaroa, que se quedó bailando las calmadas. No nos está escuchando, pero le mandamos un saludo
Joel Amaro se quedó bailando las calmadas, pero espero que todo bien, ¿verdad? Saludos a Gustavo. ¡Ay, Gustavo! Hoy, pues hoy es día 30 de agosto. La iglesia tiene presente a Santa Rosa de Lima. Esto tengo yo entendido en Perú, en México. No sé en otros lugares, por ejemplo, déjame ver. No, en Colombia no. No, es que estaba mirando por ahí a Fray Nelson Medina, que luego de vez en cuando por ahí pone, bueno, no de vez en cuando, sino que también ahí pone, pero no, allá en Colombia no, Santa Rosa de Lima no. Bueno, 30 de agosto. El día 23, litúrgicamente, el día 23 se celebra a Santa Rosa de Lima. Y el día 30 de agosto en Lima, Perú, de donde es originaria. Y aunque ya lo haya explicado muchas veces para las personas que no nos hayan escuchado, lo voy a volver a explicar. De hecho, en el evangelio que les compartí el día de hoy, también ahí se los expliqué, pero ahí les va así someramente. Cuando muere en el año 1600 y fracción Santa Rosa de Lima, ya con aire de santidad, entonces comienza ya el proceso de canonización, porque su aire de santidad, de ayudar, de orar, de sacrificarse. De hecho, hay frases de ella como por ejemplo, la cruz es la escalera al cielo. Una frase también muy parecida a la de Santa Teresa de Ávila. Pero esta frase de Santa Rosa de Lima dice, aparte de la cruz no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo, dice Santa Rosa de Lima. Ahí tengo algunas frases, ahorita se las voy a compartir, porque también escribía ella en el virreinato de Perú, en aquellos años 1600, todavía había esclavos, los mulatos y los negros eran prácticamente esclavos. Ella, de una familia pues más o menos acomodada, ella pues sí tuvo estudios y todo, pero ella quería entregarse a Dios y ayudaba a los más necesitados, a los que estaban enfermos, daba clases a los niños, les enseñaba lo que ella había aprendido dentro de su situación económica, que era factible y que sus papás habían dado no solamente la educación de la fe, que también era algo muy propio, sino también la educación de escribir o aprender algún instrumento, y después ella lo compartía sin cobrar, sin cobrar. Además que ella se dedicaba también a coser, para también en eso sustentarse. En su casa, en uno de los huertos, en el huerto más bien, en una esquina del huerto, ella hizo una casita, y ahí ella quiso entregarse a la oración, a la penitencia y al sacrificio, porque había descubierto el amor de Dios y se quiso entregar de lleno, y escribió, y por ahí ustedes pueden encontrar los escritos de Santa Rosa de Lima, que habla mucho de la penitencia, del sacrificio. Y allá en el año 1600 y fracción, cuando muere, después hasta el año 1700, ya cuando viene la canonización y todo, en el año 1700 y fracción se pone como fecha para recordarle a Santa Rosa de Lima el 30 de agosto. Fue en el año 1712, no me acuerdo. 1700 y fracción. Después, cuando se da el reacomodo del santoral, y en el año 1900 y fracción, 1920 y tantos, dicen, hay un espacio el 23 de agosto. Ella muere un 24 de agosto. Regularmente a los santos se les recuerda cuando fallecen, porque podemos decirlo así, es cuando terminan su tránsito, su caminar aquí en este mundo, para ir a la presencia de Dios y recibir lo que vendría a ser el juicio que a todos nos espera. Pero el día 24 de agosto es día de uno de los apóstoles, entonces no se puede poner ahí. Entonces dijeron, pues en el año 1900, dicen, vamos a cambiarla del 30 de agosto al 23, que es otra fecha más cercana al 24, aunque sea antes. Y pues ya se cambió al 23. Litúrgicamente se celebra entonces el día 23. Pero como ya llevaba 2 siglos allá en Lima, Perú, celebrándose 30 de agosto, dijeron, pues ya no la vamos a cambiar porque ya la gente está acostumbrada, y se quedó el 30 de agosto.
Y acá en México también se celebra el 30 de agosto, Santa Rosa de Lima. Algo así más o menos pasó, no sé si se dieron cuenta, con lo de Junípero, Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra, pues apenas que fue el día 28, el día sábado, cuando se le recuerda litúrgicamente el 1 de julio solamente en California, o sea, son fechas diferentes. Y hablando, por ejemplo, de México, en México el calendario litúrgico lo presentó el día 26, no tanto el 28 como está. Entonces son esos reacomodos que a veces se dan dentro de la conferencia episcopal de ciertos lugares, como tanto en Perú con Santa Rosa o en México también agregando a Santa Rosa el mismo día que se celebra en Lima, Perú. Lo revolví, los puse ahí en aprietos, quedaron más confundidos que antes. Bueno, pues ya usted me dice. Si no, pues a ver ahorita qué hacemos. Bueno, el día de hoy la iglesia en Perú y en México, por lo menos hasta donde yo sé, si usted es de otro país, que también recuerden el día de hoy a Santa Rosa de Lima, me avisa. El día de hoy entonces tiene presente a Santa Rosa de Lima, también tiene presente a los santos mártires Félix y Adaucto, murieron en el año 304. La iglesia también conmemora en Roma a San Pammaquio, murió en el año 410. La iglesia en Neustria tiene presente a San Agilo del año 650. La iglesia tiene presente en Breuil a San Fiacrio del año 670. La iglesia en Tesalónica tiene presente a San Faustino del siglo X. La iglesia en Piamonte tiene presente a San Bononio del año 1026. La iglesia en Trevi tiene presente a San Pedro del año 1050. San Pedro que era analfabeto. Y por último, en Inglaterra la iglesia tiene presente a Santa Margarita Ward, mártir. Pues ahí le dejamos, señoras y señores, el santoral del día de hoy. ¿Qué quiere que le diga? Pues que Dios lo bendiga. Vámonos una pausita, me dicen, y ahorita regreso. Una frase o un pensamiento quizá no cambien tu vida, pero te podrá ayudar para generar una reflexión que te lleve a un cambio en tu manera de vivir. Vámonos al segmento Las frases del Facebook. Pues hoy día, lunes 30 de agosto, vámonos con unos pequeñitos saludos y ya después damos algunas frases. Déjame ver aquí quién nos dice, dónde nos escucha. Dice Esther Medina en Lexington, Kentucky. Dice que le regale una canción. ¿Y tu nieve de qué sabor la quieres? Tú nomás dime de qué sabor quieres tu nieve y también te la regalamos. Saludos a Roberto Martínez, allá en Iztapas y Guatanejo, Guerrero. Gracias. Dice, ¿quién más? Lenali, allá en Perú. Saludos. Lenali, ¿cómo es la celebración de Santa Rosa de Lima allá en Perú? A ver si nos platicas. A ver si es, por ejemplo, una celebración litúrgica que sobresale por encima de todas. Aquí en México, por ejemplo, el 12 de diciembre, en todas partes. Ciertamente hay lugares, por ejemplo, en Zapopan, Jalisco, viene también ahí otra celebración de la Virgen de Zapopan. Y pues ahí también es, y así, por ejemplo, acá, pero así a nivel nacional, el 12 de diciembre. Allá, ¿cómo se celebra este día allá en Perú? A ver si nos platicas, por favor, un poquito. Allá está, Odalis. Saludos, Angélica León, desde Zacapu, Michoacán. Saludos hasta Zacapu, Michoacán. Marisela Rosales, desde Guadalajara, Jalisco. Vanessa Zapata, desde Texas. Tere Ávila, desde Escondido, California. Camerino María Martínez dice, escuchando desde La Brea, California. Gracias. Pero muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a seguir leyendo ahí más saludos porque ahí se agarraron ahí del chisme. Saludos Marisela Pérez desde el Bronx. María Eugenia Pinzón desde Guadalajara, Jalisco.
Laura Montoya desde Houston, Texas. Saludos por acá. Bli, 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 blu, 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 blu. Es que se agarran de repente ahí, se trenzan con el chisme y ya no encuentro por dónde están los estos. Bueno, ahorita les mandamos su saludo a everybody in your home. Vámonos con una frase del Facebook. La envidia y el odio van siempre unidos. Se fortalecen recíprocamente porque persiguen el mismo objeto. La envidia y el odio caminan ahí juntitos. Es que esa ya la había dicho, creo que ya. Otra. Pensar es fácil. Actuar es difícil. Pero la parte más importante es actuar en concordancia con lo que piensas. Pensar es fácil. Y es que a veces somos bien buenos para dar consejos. A veces. Bien buenos. No. Hay personas que solucionan el mundo con sus ideas y sus pensamientos. Aunque en su casa esté prácticamente un chiquero. No. Buenos para acomodar estrategias, se decía ya. Y en su casa hay una batalla campal ahí. Aunque en su casa ni le quieran, no hay cariño, no hay nada. Es más, ni se hablan aunque se acuestan en la misma cama. Pero eso sí, híjole. Y uno dice, si esos consejos que das los vivieras, no, otra cosa sería. Bueno, pero eso nos debe de cuestionar a todos, ¿no? Porque podemos hablar de tantas cosas, tú y yo, y a veces no las vivimos. Pero ojalá y hagamos un esfuerzo. Si en su caso son cosas que todavía no vivimos, hay que esforzarnos para que cuando las digamos con fuerza. Cuando las digamos con un sustento, con un fundamento. Pues no soy lo que te digo que tienes que ser, pero estoy en la lucha. Y hay diferencia de donde tú estás a donde yo estoy. Por lo menos yo ya di el primer paso. Te invito para que te unas conmigo y sigamos adelante. No soy lo que te digo que tienes que ser, pero estoy en el camino y no me he bajado del burro. Ahí voy caminando. Pues sí, pero hombre, hay muchas veces que sí, nomás no. La repito, pensar es fácil, actuar es difícil, pero la parte más difícil es actuar en concordancia con lo que piensas. Ese ratito estábamos hablando sobre la lectura del día de ayer de los fariseos, de los maestros de la ley, que le reclamaban a nuestro Señor Jesucristo porque los discípulos no se lavaban las manos. Pues una cosa, nomás lo decían, tenían una religión de labios. O sea, la religión la traían solamente en la boca, pero no lo vivían. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos, dice el profeta. Misericordia quiero y no sacrificios. Los sacrificios que sí, o sea, que te ayuden para que seas misericordioso. No nada más puros sacrificios, pero nada misericordia. Tampoco decir, voy a ser misericordioso sin sacrificios. Pues no, o sea, las dos cosas te tienen que ahí empatar. Vámonos con otra frase. Suavizar las penas de los otros es olvidar las propias. Suavizar las penas de los otros es olvidar las propias. En ocasiones las recomendaciones de algunos psicólogos para con la gente que está sufriendo depresiones, ¿sabe qué? Levántese de ahí donde está, échese un baño y váyase a un asilo, o váyase a un orfanato, o váyase a ver a las personas que viven debajo de los puentes, aquellas personas que viven en la calle, los indigentes, vaya a echarse, o vaya a un hospital donde hay enfermitos. Esas es a veces algunas recomendaciones de parte de algunos psicólogos, porque como dice, no sé si ustedes han escuchado, hay un poema cantado de parte de Facundo Cabral. No estás deprimido, estás distraído de las cosas que pasan, distraído de las cosas que tienes. Si usted no ha escuchado, por ahí incluso hasta tiene esa como poema canción, porque Facundo Cabral era poeta de la canción.
Y sí, o sea, todas sus canciones son con sus guitarritas, no son para bailar, no son para echarse un zapatillo, no, son canciones para pensar. De esas canciones ya casi no se escuchan porque a mucha gente nomás le gustan las canciones de... Y hasta les dan Grammys, porque son los compositores del año, más porque le hacen... Allí el Bass Bunny y todas esas cosas. Pero bueno, ahí yo se los dejo. Hay canciones para pensar, no nada más para mover el bote y sacudir la polilla, ¿verdad? Suavizar las penas de los otros es olvidar las propias. Otra frase: no hagas con el amor lo que hace un niño con su globo. No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo, que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora. No hagas lo que un niño con su globo, con el amor, cuando tiene el globo lo ignora, porque no ve el globo, o sea, lo trae aquí y va mirando hacia adelante y nada más así como que, pero eso sí se le va de las manos y empieza la berreta, pues nomás no. No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo, que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora. Última: se tarda 3 segundos para decir te amo, 3 horas para explicarlo, pero ¿sabes qué? Toda una vida para demostrarlo. ¡Vámonos! ¡Tómala, papá! ¡Ay, papantla! Tus hijos vuelan. Se tarda 3 segundos para decir te amo, 3 horas para explicarlo, y ¿sabes qué? Toda una vida para demostrarlo. Ándele pues, señor, vamos a una pausita y ahorita regresamos. Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el Padre Modesto Lule. Ya son 48 minutos después de la hora. Estábamos con frases del Facebook. Sí, déjame ver si hay alguna pregunta que se asome por ahí. Porque a veces nada más dice que tú... Estoy aquí leyendo los comentarios. No hay ninguna pregunta. Porque si no, después luego me reclaman que no sé qué. Sí es cierto. Mira, ese ratito hice la pregunta de a Odalis, que cómo celebraban allá en Perú hoy 30 de agosto a Santa Rosa de Lima. No me escribió Odalis, o por lo menos no veo su comentario, pero sí me escribe Lenali. Lenali es la hermana de Odalis allá en Perú. Dice Lenali que en Perú las celebraciones comienzan el 21 de agosto con la novena a Santa Rosa de Lima. Periodo de tiempo de 9 días consecutivos en los que se reza. Me imagino que se reza el rosario, ¿verdad? El rosario, dice, que siempre es encabezada por el arzobispo de Lima. En esta fecha especial, miles de devotos, peregrinos y turistas recorren los ambientes de su vivienda, que estuvieron directamente ligados a su vida y caridad para el prójimo. Entonces hacen como una peregrinación por las... De hecho, ella estuvo ahí encerrada prácticamente en su casa, por lo que he leído, ahí en su casa, no en su casa, sino en el terreno que había en su casa, en el huerto, donde ella misma cultivaba. Ella se dedicaba a la costura y también con eso buscaba un sustento material y daba clases de música y ayudaba y daba consejos. En algún momento ella intentó salir de misionera, pero por alguna y otra cosa no salió. Entonces, pues dice Lenali que hacen un cierto tipo de peregrinación por estos lugares donde ella estuvo viviendo. El 30 de agosto es un día feriado y su imagen de Santa Rosa recorre las calles de Lima. Se le rinde culto solemne a la santa en el distrito de Barranco, que culmina con el recorrido procesional.
Santa Rosa de Lima es la excelsa patrona de Lima y de la Policía Nacional de Perú. Ande, pues ahí está algo así de lo que nos presenta Lenali en auxilio de su hermana Odalis, que yo le pregunté a Odalis porque a Lenali no la había visto, ¿verdad? Pero qué bueno que ya nos hicieron un comentario por ahí. Bueno, señoras, señores, frases de Santa Rosa de Lima. Vamos a decir algunas frases y reflexionarlas. Dice aquí, déjame ver una frase. El amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima del resto de las criaturas. El amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima de las otras criaturas. Bueno, otra frase. Amemos a Dios. A Dios amemos. Amor es Dios. Dios es amor. Amemos a Dios amemos. Amor es Dios. Dios es amor. Frase número 3, la que ya les había comentado. Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo. Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo. Para los que rezamos el oficio de lectura, si no saben qué es el oficio de lectura, pues son salmos que la iglesia nos presenta en la liturgia de las horas, el oficio de lectura, las laudes, en la hora de la mañana. Y el oficio de lectura presenta un pasaje bíblico con un pasaje que puede ser del santo del día, en este caso en México, por celebrarse también hoy 30 de agosto a Santa Rosa de Lima, tomamos un escrito de Santa Rosa de Lima donde nos habla sobre la gracia, el tesoro de la gracia, y nos habla de si la gente, si las personas se dieran cuenta del tesoro de la gracia, dejarían todas las cosas por las que a veces quedan fascinadas en el mundo por seguir la gracia. ¿Qué es la gracia? Hablando desde la... ¿cómo se le dice a esta tú? Hablando desde... No sé, es que no me acuerdo el término. Hablando desde la dogmática. Hablando desde la dogmática. ¿Qué es la gracia? La gracia es Dios mismo entrando a nosotros. Cuando nosotros pecamos, nos vaciamos de la gracia. Porque cuando pecamos, nosotros le damos más espacio en nuestra vida al pecado y a Dios lo hacemos a un lado. Cuando me confieso, me arrepiento de lo que hice y digo mis pecados para recibir el perdón de Dios y el regreso de la gracia. Por eso cuando las personas se confiesan bien, las personas vuelven a sentir una paz en su interior, que no es lo mismo decir sus pecados al sacerdote, quien les da la absolución, que decir sus mismos pecados al psicólogo o al terapeuta. Y ustedes, los que tengan ese tipo de terapia, pues se darán cuenta que pues no es lo mismo. Yo le puedo decir al psicólogo, ¿sabe qué? Hice esto y lo otro, aquello, pues sí, me arrepiento. Y el psicólogo incluso hasta te puede dar si es cristiano, te puede dar algunos consejos buenos y todo, pero no sientes esa paz, no obtienes nuevamente la gracia. Entonces, eso es la gracia. Entonces, la lectura del día de hoy nos hablaba sobre la gracia. Y de hecho, la lectura del Evangelio es este pasaje donde habla de aquel trabajador en el huerto que encontró un tesoro, fue y vendió todas las cosas que tenía. Después de que encontró el tesoro lo enterró, fue y vendió todas las cosas que tenía para ir a comprar el terreno donde estaba el tesoro. Y también está esa otra parábola que está en 2 versículos, porque son 3 versículos del Evangelio del día de hoy. Los otros versículos habla sobre
este señor que andaba comprando, un comprador de perlas finas, y encontró una perla de mucho mayor valor, fue y vendió todo lo que tenía por comprar solamente esa perla. Entonces, si pueden, échense un clavadito. Si no, busquen ahí en el internet escritos de Santa Rosa de Lima, van a ver que profundos, espirituales, obviamente, y van a ayudar para un discernimiento mejor. Otra frase: ¿cómo te cantaré, mi Dios? ¿Cómo te amaré, Señor? Siendo yo tu criatura y tú creador. ¿Cómo te amaré, mi Dios? ¿Cómo te amaré, Señor? Siendo yo tu criatura y tu creador. Otra frase: cuando servimos a los pobres y a los enfermos, como ella lo hacía, servimos a Jesús. No debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos, porque en ellos servimos a Jesús. Ándele, pues ahí se lo dejamos, señores, señores. Ya nos vamos, dicen. Ha sido un placer, un gusto, una bendición estar aquí el día de hoy con ustedes en este lunes 30 de agosto. Nos escuchamos